mi parte tengo el gran honor y el gran agrado de presentar también a quien va a ser el primer conferencista, el que va a hacer la apertura, así como para despabilarnos, y es un gran amigo mío que hace poquito tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando estuve allí por España. Me refiero a Iván Martínez. Él es un investigador, escritor, también conferencista, que a través de su canal, Gran Misterio, está haciendo una labor realmente destacable. Ya ha llegado y ha sobrepasado los 200.000 suscriptores, algo que para este tipo de canales, en cuanto al mensaje que transmitimos, pues es todo un hito, que también de alguna manera, obviamente, refleja la calidad del trabajo que está realizando. Así que sin mucha más presentación que esta, porque como verán, él se presenta a sí mismo. Le voy a dar entonces la bienvenida a Iván Martínez para que realice su ponencia, vuelvo a decir, de unos 40 minutos. Él nos va a hablar de astroarqueología y anomalías marcianas, y vuelvo a decir, si ustedes lo que gustan es participar haciendo preguntas y respuestas, pues las dejan escritas en los comentarios de este video en YouTube. Así que te saludo, Iván, si estás por ahí ya. Te doy los muy buenos días y las gracias por estar participando de este Congreso Mundial de Talentos y Prácticas Herméticas. Bueno, ante todo, le doy las gracias a la Caja de Pandora, Luis Palacios, toda su administración y también a Cristian Ceballos por esta invitación y bueno, compendio audaz, porque la verdad, reunir a 28 conferenciantes es algo que nunca se había hecho de forma online y yo creo que es todo un hito poder haber hecho esto. La parte en la cual me voy a enfocar en esta conferencia se basa en astroarqueología, pero más que en astroarqueología, lo que intenta enfocarse esta parte es en Marte, los misterios de Marte, ya que bajo mi punto de vista y mis investigaciones he llegado a la conclusión de que hay una especie de mano negra que está ocultando varias cosas a la sociedad. Veréis, como bien sabréis, yo tengo un proyecto en el que he invertido unos 4 años de investigación, bueno, subiendo muchos artículos, misterios de todo tipo, pero respecto al misterio de Marte, me he enfocado a recopilar información cada vez que salía algo nuevo y tener un compendio bastante elevado sobre todo lo que concierne a Marte. Voy a dividir esta conferencia en 3 grandes partes. La primera parte se va a basar en el encubrimiento NASA, cosas extrañas que está dentro de esta administración y que la gente desconoce. La segunda parte voy a compartir la pantalla y voy a mostraros varias imágenes en las que existen anomalías y algunas de estas no han trascendido en Internet, son más o menos inéditas. Considero que mi parte en esta conferencia es también una parte muy visual y mostrarlas de primera mano creo que es lo mejor que se puede hacer. Y luego en la tercera parte de la conferencia me voy a basar en conclusiones finales para poder, bueno, de alguna forma buscar por dónde van, qué es lo que quieren y quiénes son estas personas. Veréis, antes de empezar he decidido hacer esta conferencia que puede chocar con algunas otras conferencias dentro de estos 28 conferenciantes. He decidido hacerla porque considero que es muy importante el comprender que hay alguien en la élite que está dirigiendo los hilos de la sociedad. La Matrix, de la cual se ha hablado tanto, es una realidad que está presente en nuestro día a día y hay intereses que no quieren mostrar estas cosas. Puedo poner la mano en el fuego y jugármela al decir que esta gente nos está mintiendo y nos está mostrando fotos y cosas falsas dentro de bueno, de sus misiones, Marte y demás. ¿Y por qué digo esto de esta forma? Porque tengo sencillamente las pruebas sobre la mesa y vamos a ir viéndolo poco a poco. Veréis, la NASA fue denunciada hace un par de años gracias a la administración del señor Raul Joseph, un hombre que es también editor de
el famoso periódico Journal of Cosmology. Este hombre denunció a la NASA ante un tribunal de California, ya que le acusó de 50 años de ocultación de imágenes extrañas, de anomalías y sobre todo de los colores de Marte. Para hacer esta denuncia, el señor Rau se basó en dos tipos de cámara. La cámara MRO, que tiene la NASA desde el año 2005 en órbita, que pertenece al proyecto Mars Reconnaissance Orbiter. Una cámara dentro de esa pequeña, de ese pequeño robot, de esa sonda, que es de 40 millones de dólares. La cámara con la que nos ha enviado las fotografías más impresionantes, más bien definidas y que tienen incluso varios gigas de peso. Esta es de las mejores cámaras que hay orbitando en el espacio. Y luego, en ese tribunal, se puso en contrapartida una cámara más moderna, la del 2012, que pertenece al Curiosity, ya que el Curiosity tiene 5 cámaras HD, las Mastcam, como se llaman, y bueno, nos están mostrando fotografías en blanco y negro. Por eso mismo se le demandó en California a la NASA, porque su gran sonda robot Curiosity, de 80 kilos repletos de materiales para analizar, para el estudio, materiales científicos, tienen 5 cámaras en HD que supuestamente deberían ser mucho más potentes que la MRO, la sonda que tiene 40 millones de dólares en cámaras. Pues muy bien, visto esto, vemos, y luego vamos a ver en las imágenes, que Marte tiene paisajes muy distintos a lo que nos están mostrando. Podríamos decir que solo nos muestran el 5% y ese 5% a veces se les escapan cosas o incluso alteran con filtros la imagen. Sobre los colores en Marte que os he estado comentando, por lo que fue denunciada la NASA, existen las misiones del rover Spirit en las cuales ahí se aprecia muy bien cómo han añadido filtros y el verdadero color de Marte se basa en un color más azul, más verdoso, un color que se parece mucho a nuestro planeta Tierra. Pero bueno, esto, como bien he dicho, lo vamos a ir viendo en el apartado de imágenes. Concretamente, en la misión Spirit, del rover Spirit, hay una cosa muy importante que se llama el sundial. El sundial es una especie de tableta de colores en las cuales se pueden apreciar 4 colores: el naranja, el verde, el rojo y el azul. Las misiones Spirit no muestran los colores reales del sundial. El sundial se coloca en los robots para poder apreciar el color real y tener a escala, el color que debería tener la imagen. Perdón. Pero vemos que en las misiones Spirit el sundial es naranja y rojo, colores totalmente alterados. Pero como digo, luego vamos a ir viendo. Antes también de empezar con las imágenes, quiero mencionar una cosa muy curiosa que dijo un hombre. Un hombre que es exdirector de la sección de conservación de fotos de la NASA, el señor Ken Johnston, que nos hablaba y nos decía ante una rueda de prensa que la NASA estaba ocultando mediante filtros los colores reales de Marte. Esto lo dijo un exdirector de la sección de fotografías de la NASA. Todo el mundo puede recurrir a esa entrevista y ver que de verdad este hombre con ese cargo importante dijo todas estas cosas. Y dicho esto, yo creo que vamos a empezar ya con la conferencia, con la parte interesante sobre las imágenes, porque, como ya os digo, esta es una conferencia bastante visual y creo que sobre los datos podemos descubrir muchas cosas. Y algunas de ellas son algo así inéditas, que han pasado desapercibidas y la verdad dan muchísimo que pensar. Voy a compartir la pantalla. Antes de empezar, quiero deciros que todas las imágenes que vais a ver están en los servidores de la NASA. No tenéis que tener ninguna duda de que, perdón, estas imágenes están sacadas de ahí, porque considero, considero que lo más importante es acceder a la fuente oficial. Y si alguien necesita los enlaces, los tengo todos y los puedo proporcionar.
Por lo tanto, vamos a empezar. Esta imagen que veis ahora mismo en pantalla pertenece al MRO, Mars Reconnaissance Orbiter. Es, como bien os he dicho, una sonda que tiene las cámaras de 40 millones de dólares. Como vemos, es una imagen muy pesada y muy grande, pero vamos a ver las anomalías que presenta. En primer lugar, vemos que existen una especie de anomalías en forma de color azulado, como si estuviéramos viendo una especie de lago. Os digo que esta es la fotografía original sin los colores alterados. Es tal cual está en la NASA. La MRO nos mostró este paisaje donde podemos ver, como ya os digo, un terreno muy azulado donde vemos una especie de olas que segan la arena que está en Marte. Por lo que podemos ver que esa arena forma unos conglomerados en los que parece que ha sido, como las orillas de la playa. Pero lo más interesante, aparte de ver estos océanos que están en Marte, es este punto. Este punto que os voy a ampliar con la siguiente imagen, esta sí que está alterada para poder diferenciar mejor los colores. Aquí, en la parte inferior, vemos un cuadrado en el que de forma más ampliada podemos observar unas sombras que se meten hacia adentro. Por lo tanto, estamos ante la posibilidad de grandes cavernas, porque esto tiene varios metros, unos 340 metros, y nos da que pensar que pueden existir grandes cavernas en el interior de Marte. Cavernas con el tamaño de, por ejemplo, América entero, donde el ecosistema puede ser muy distinto a la atmósfera. Pero bueno, esta imagen, más que misterio, es una curiosidad, porque vamos a ir viendo de forma creciente los misterios que están en estas imágenes. Veréis, esta imagen es muy popular. Esta la he incluido a modo de chascarrillo, porque podemos ver que Marte no es un terreno tan árido solo de piedras como nos han contado. Aquí vemos una anomalía, una de las muchísimas anomalías que existen. Ampliada y con el contraste alto, podemos ver que esta anomalía presenta ciertos rasgos metálicos, como si existieran productos manufacturados. Pero he de decir que esto podría pertenecer muy fácilmente al fenómeno de la pareidolia, cómo el cerebro interpreta cosas donde no existen, cómo le da un significado a un conjunto de piedras y demás. Estas dos imágenes que os he mostrado, pertenecen a anécdotas sobre Marte. Pero vamos a ir viendo otras más curiosas. Esta imagen es la imagen por la que el señor Raul Joseph demandó a la NASA, ya que al ver esta imagen tuvo que poner cartas en el asunto. Vemos que el rover Curiosity tomó varias fotografías que pertenecen a Sol 3528 y bastantes hasta llegar a 3540. ¿Qué es lo que pasó? No se fotografió la piedra que veis a la derecha y después en esa secuencia de imágenes apareció una misteriosa piedra. ¿Qué es lo que nos dijo la NASA frente a esto? Pues bueno, que posiblemente podría haber caído un meteorito cerca y las piedras del meteorito haber caído en el objetivo de la cámara. ¿Qué es lo que, los sensores del Curiosity detectaron? Ningún choque contra la Tierra marciana. Nada cayó allí porque sus 80 kilos de aparatos no lo registraron. Por lo tanto, esta imagen que llevó a los tribunales de California a la NASA, al administrador Charles Bolden, que es el actual administrador de la NASA, la explicaron de una forma bastante vaga. Sin embargo, esto está ahí. Continuamos con una anomalía bastante interesante que nos viene de 1971. La sonda Mariner 9 es una de las primeras sondas que se puso en Marte. Nos mostró estas fotografías que yo pienso que son de una secuencia de vídeo. Lo pienso porque hay muchas otras y parecen encajar.
La Mariner 9 se puso en órbita en mayo del 71 y llegó a Marte en noviembre de ese mismo año. Lo que podemos ver es la llamada Inca City por los aficionados, ya que podemos ver una especie de protuberancias en forma de cuadrado que nos habla de ángulos rectos artificiales, ya que la naturaleza no entiende de ángulos rectos. Aquí tenemos la segunda secuencia de imágenes que nos habla también de, de esto sobre la sonda Mariner 9. Sería algo también algo difuso, pero de alguna forma estaría perteneciendo a la secuencia de estas imágenes. Pero bueno, es una más dentro de la secuencia, ya os digo, se habla de lo mismo, de estructuras artificiales. Aunque son algo difusas, pero la que vais a ver ahora mismo es impresionante. Esta no pertenece a Mariner 9, pertenece a Viking 1, la sonda Viking 1, la que descubrió las míticas caras de Cydonia, que después hablaremos. Se le ha llamado a esta imagen la ciudad estrella, en la que podemos ver una protuberancia muy rara, una especie de ciudad aletargada por el tiempo, sucumbida por el terreno árido y que, nos muestra vestigios de una antigua formación artificial. Ese círculo, esas celdas, esos cuadrados que están presentes e incluso la geometría colindante nos hablan de que en Marte hubo algo más que simples piedras a lo largo del tiempo. Considero esta una de las fotografías más impresionantes que no han trascendido y están ahí desde hace muchos y muchos años. Otra imagen, otra anomalía. Esta también es muy popular y no me he resistido a tenerla en mi ponencia, ya que lo que podemos observar aquí es una serie de fósiles, huesos o lo que parece supuestamente fósiles o huesos, ya que han habido muchas personas, aficionados e incluso antropólogos que han visto en esta estructura una especie de fósil animal. Aquí vemos la imagen más clarificada en la que podemos observar que podría ser esos huesos, aunque también hay que tener en constancia de que la pareidolia podría también estar detrás de esto, aunque veo que estas tres formas, no sé si veis la flecha del ordenador, estoy señalando tres formas que son idénticas. ¿Cómo es posible que la naturaleza haga tres formas totalmente idénticas? Por lo tanto, ¿podríamos estar hablando de vértebras? Podría ser. El caso es que es otra anomalía más. Aquí tenemos otra anomalía. Vemos una especie de círculos, discos, que están uno detrás de otro. Discos que también tienen la misma forma, el mismo grosor y que aquí de forma clarificada podéis ver un poco mejor. Discos que también, según varios expertos, como un amigo aquí en Valencia, Iván Campos, que también ha tocado mucho el tema de Marte, aseguran y ponen la mano en el fuego de que la naturaleza no puede formar esto tantas veces. Ángulos rectos y formas manufacturadas que nos dan a entender otra realidad en Marte. Continuamos con otra anomalía. Aquí podemos ver una especie de control o aparato manufacturado. Vemos una especie de lo que yo llamaba antes una viga. Parece una viga, y aquí veis más clarificado, una especie de estructura que, se asemeja a una viga de la Tierra, o incluso tiene unos orificios en los cuales podrían estar conectados varios tubos, varios cables, o, eso es especulación mía, pero el círculo es lo que más me llama la atención. Y aquí estáis viendo una famosa imagen, una imagen que yo mismo encontré y que, de alguna forma soy el que descubrió esta cosa tan extraña que, insisto, en el vídeo de investigación que le hice a la cabeza de estatua de Marte, el vídeo lo hice con métodos muy específicos, grabándome entrando en la web oficial de la NASA, encontrando la imagen y mostrando que todo proviene de la NASA.
¿Cómo es posible que esto nos digan que es natural? ¿Cómo es posible que esto esté aquí y nadie se haya dado cuenta? Esta cabeza de Marte, con un filtro más clarificado, podemos observar que tiene una serie de, bueno, una pupila, tiene un círculo en el ojo, tiene incluso dientes y un principio de otro ojo, pero vemos que la parte izquierda ha sido destruida. Aquí lo veis totalmente con filtros, Photoshop y un montón de, bueno, alteraciones con curvatura de contraste para verlo mejor. Pero que no se engañe la vista. Esto es lo que está en el servidor de la NASA, solo que con filtros podemos ver mejor qué es lo que hay con ese terreno no tan rojizo. Vemos que la imagen es impresionante y, perdón, vuelvo a insistir de que esto está en el servidor de la NASA. La cabeza de estatua de Marte se asemeja muchísimo a la estatua Quetzalcóatl, si tenéis interés en investigarlo. Aquí tenemos lo que os estaba hablando antes de las misiones del rover Spirit. Esta imagen está por internet y es muy popular y lo interesante es tener esta imagen, pero la real, la que está en el servidor de la NASA, y darse cuenta de que nos han engañado y han cambiado los colores de la imagen. A la derecha vemos el sundial con los colores que debería tener un sundial: verde, naranja, rojo y azul. Estos son los colores reales que ayudan a los técnicos de la NASA a poder identificar los colores en un planeta exógeno. Sin embargo, en la misión Spirit nos mostraron un sundial rojo, marrón y dos naranjas. Por lo tanto, vemos que si ponemos el color original a ese sundial con filtros, Marte se volverá algo más azul. Aquí vemos misiones posteriores de Spirit, concretamente en el año 2012, y vemos que ahora lo que hacen es quitar el sundial y poner un gran borrón de color negro. Se ve que alterar la imagen es algo que les gusta mucho y ahora pues sencillamente ponen el borrón, para que no podamos ver el sundial cambiado. Esta es una anécdota muy curiosa, como en una convención de la misión Spirit, esto está en vídeo, es un fotograma del vídeo, los mismos administradores de la misión Spirit lo que mostraron en pantalla fue Marte azul. Sin embargo, esa misma imagen que mostraron los administradores de Spirit en la NASA es de color rojo. Es la misma imagen, pero la misma versión oficial ha mostrado dos colores, ella sola, sin que nadie los altere. ¿Cómo es posible que nos muestren Marte azul y después Marte tomate, de color rojo? Algo que, bueno, nos da la evidencia de que están manipulando las imágenes. Pero si vamos un poco más allá, esta sí que la he catalogado como semipareidolia. Podríamos decir que podría estar aquí de verdad el cerebro interpretando estructuras, pero como ya son tantas anomalías, nunca se sabe lo que podemos encontrar en Marte. Esta concretamente pertenece a la fotografía Sol 1167 de la sonda robot Opportunity, en la cual podemos apreciar, si hacemos un zoom, aquí tenéis la imagen recortada y más clarificada, apreciamos tres parches en la esquina superior izquierda y una especie de estatua que nos recuerda a sarcófagos en Egipto. Algo que, bueno, más clarificado podemos ver algún tipo de detalle en los ojos, nariz, boca, incluso en la forma. Pero ya os digo, la misión Opportunity sacó más de 32 imágenes con ciertos ángulos de perspectiva, pero la variación es muy pequeña sobre esta sección. Y os comento que podría ser una interpretación de la mente, obviamente, pero también os digo que con tantas anomalías eso podría ser algo difícil de explicar, o como poco anecdótico. Continuamos con una también muy interesante: los domos gigantes encontrados en Marte. Esta foto pertenece a nuestra amiga MRO, la cámara de 40 millones de dólares. Una cámara que muestra pocas fotos, pero las muestra a todo color. Esta, sin embargo,
y justamente la muestra en blanco y negro, pero luego tenemos por la Universidad de Arizona una clarificación en color. Lo que vemos en Marte es una gran bóveda que se oculta bajo el agua, porque lo que vemos aquí es agua, al igual que la primera imagen de la MRO que os he mostrado, y vemos domos que miden más de 60 kilómetros que están formando especies de cúpulas bajo el agua. Podría ser una formación natural, pero esto no lo tenemos en el planeta Tierra. Por lo tanto, hay un factor que se nos escapa que está formando grandes domos. Y os digo que no son los únicos domos. Hay bastantes domos en forma de cúpula que están en Marte. Concretamente en estos cráteres que podrían pertenecer muy bien a, bueno, túneles bajo el agua y conexiones internas. Me gustaría en un futuro contactar con un biólogo, un astrobiólogo, y ver si esto podría pertenecer a algún tipo de ecosistema marino. Pero bueno, os dejo esto también con una curiosidad bastante inquietante. A raíz de esto también se pueden obtener fotografías de unos grandes túneles cuyas separaciones son exactas numerológicamente. Vemos unas protuberancias que forman un túnel. Y estos túneles, que también son muy similares a los domos, la separación entre cavidad y cavidad es la misma. ¿Cómo es posible que esto esté ahí? ¿Y cómo es posible que obedezca a algo natural? La verdad es que podríamos estar ante vestigios de una civilización antigua que de alguna forma quedaron destruidos con el tiempo. Y ahora vamos a ir a una imagen impresionante. Esta pertenece también a nuestra amiga la MRO, sin embargo, también en blanco y negro. Si os muestro esto y no os digo que es del espacio, muchos de vosotros podríais ver, efectivamente, grandes árboles o conjunciones que nos hablen de vida vegetal en Marte. Bosques inmensos de proporciones colosales que se pierden ante el terreno más o menos y entre comillas árido del planeta. Yo aquí veo, bueno, perfectamente esos vegetales, esos árboles, pero hay más fotografías y estas sí en color, maxificadas por el MRO. No os he dicho una cosa que me parece importante también decirla, y es que la MRO, la cámara de 40 millones de dólares, se llama HiRISE. La tenéis aquí arriba y concretamente tenéis el número de la imagen, por si queréis ver la original. Aquí el Instituto de Arizona lo que hizo fue investigar muy concretamente estos filamentos que están en el polo norte del planeta Marte. Cuando investigaron estos filamentos se dieron cuenta de que pertenecían a grandes árboles que habían crecido con esa atmósfera inquietante de Marte, incluso con esa gravedad característica del planeta. Yo lo que veo aquí es algo muy interesante en estas tres imágenes. Veo que existen plantas, veo que podría existir formas de vida e incluso veo grandes océanos como os he estado contando. Pero es que las estructuras son incluso más extrañas. Aquí vemos un monolito que fue encontrado también en Marte y que, bueno, según la NASA nos dice que ese monolito ha sido cortado por las placas tectónicas, que es muy común ver monolitos en Marte y que esto no es ningún tipo de anomalía. Bueno, ¿por qué en el Sáhara no tenemos monolitos inmensos? ¿Por qué se ha encontrado esto en Marte y no en la Tierra? Me parecen excusas bastante tontas que nos da la NASA sobre estas anomalías. Este monolito tiene una sombra que lo hace de proporciones también colosales, proporciones que van más allá de los 40-50 kilómetros. Monolitos que no son los únicos y que también podemos encontrar en Marte. Y quien me diga a mí que esto es algo natural, me parece que tiene bastante poco o muy poca credibilidad, porque lo que vemos indudablemente son estructuras artificiales en Marte, que van más allá de estos monolitos, pero que se van encontrando
por aficionados. Aficionados y luego los mismos de la NASA, diferentes científicos honrados que callan para no perder su trabajo, pero también inciden de la existencia de algo artificial en Marte. Ahora vamos a pasar a otra investigación que tomé en su tiempo sobre esta extraña estructura que fue tomada por Curiosity. Vemos una especie de pilar, una especie de, bueno, una estructura que nos recuerda mucho a los pilares que están en varios templos. Pero sin embargo, aquí existe una forma que muchos han visto, una especie de petroglifo. ¿Existen petroglifos en Marte? Bueno, esto también podría pertenecer a una pareidolia, pero como bien os estáis viendo y os he comentado, las imágenes en Marte son muy extrañas. Cada vez se encuentran muchísimas. Y podría ser que existiera una conexión entre el antiguo Egipto y el planeta rojo. Bueno, aquí tenemos esa evidencia, tenemos esos petroglifos. Y dicho esto, voy a volver a mi cámara original para continuar con esta ponencia. Lo que hemos visto es fruto de investigación de recopilación de imágenes. Concretamente la imagen de la estatua, esta que es la más impresionante de todas las que hemos visto, esa fue la que yo descubrí y la que he hecho varias conferencias aquí en Valencia, y la gente, pues bueno, se ha acercado después de la conferencia y me ha dicho que eso es de lo más impresionante que se ha visto en anomalías. Pero la que os he comentado también de la Viking 1, la ciudad estrella como llaman, también nos habla de, bueno, una historia completamente diferente al origen del ser humano. ¿Y por qué relaciono Marte con el ser humano? Veréis, hay una cosa que se llama ciclos circadianos. Estos ciclos pertenecen a la ausencia de luz y a, bueno, el ciclo día-noche que tenemos nosotros. Nuestro ciclo circadiano es de 24 horas, la órbita del planeta. Pero ¿qué pasa cuando se quita la luz y la glándula pineal segrega melatonina y nos aislamos en un tanque de aislamiento lleno de agua y sin luz? Pues que el ciclo circadiano cambia de 24 horas a 24 horas con 39 minutos, la misma y exacta órbita que el planeta Marte. Sin embargo, solo pasa con las personas de raza blanca. Las personas de piel de color negra no tienen la alteración del ciclo circadiano 24,39, por lo que nos da que pensar que a lo mejor no somos tan terráqueos como creemos. A lo mejor una parte proviene de esa extraña civilización que pudo haber estado en Marte y bueno, fuimos alterados de forma genética, como bien existen teorías de los Anunnaki y de estos dioses reptil que están en todas las culturas antiguas y que de alguna forma podrían habernos creado. Para acabar, me gustaría mencionar, bueno, el misterio de Cidonia, ya que es muy controvertido y hay mucha gente que piensa que fue explicado por la NASA y ahí quedó la cosa. Veréis, el origen de la anomalía de la región de Cidonia, no solo de la cara de Cidonia, comienza el 26 de julio del año 1976, con la sonda Viking 1. La región de Cidonia fue fotografiada por esta sonda y pudimos ver la gran y misteriosa región de Cidonia, donde se ve una cara inmensa de proporciones también colosales. La interpretación científica fue que esa cara era una pareidolia. Había un juego de luces y sombras que nos daban a entender que era una cara. Pero en el 2001, la Mars Global Surveyor hizo otras fotografías de la región de Cidonia que, bueno, lo que mostró fue una mayor resolución, otra iluminación y nos dijo que no era una cara, que el misterio había sido resuelto y que esa cara de Cidonia era una pareidolia. ¿Pero qué es lo que pasó? Pasó algo muy curioso. Analistas informáticos del Centro Espacial de Woodrow nos dijeron que, bueno, esas caras tenían simetría bilateral y debería pertenecer a algo artificial, porque se veían ojos, labios de forma bilateral, algo que es una simetría totalmente perfecta.
Vicendi Prieto y Gregory Molenar son dos investigadores que hicieron modelos en 3D, al igual que Marc Carlotto, y pudieron ver que esa cara pertenecía a algo que las luces y sombras no podían explicar. Las cavidades de los ojos, de la nariz y la estructura interna era algo que con las luces no podía ser explicado. Por lo tanto, ellos proponían que la NASA había creado un modelo en 3D artificial y que nos habían engañado con ese juego de luces y sombras. Pero lo más interesante de la cara de Cydonia no es la misma cara de Cydonia, sino un complejo de pirámides que están distribuidos por toda la región de Cydonia y que nos muestran números perfectos matemáticamente. Hay una pirámide de 5 lados que presenta el número pi, el número phi y el número de Euler, siendo algo que, bueno, llama tanto poderosamente la atención a los científicos que nos habla de que eso no puede ser una construcción natural. Y para acabar el misterio de Cydonia, hay una cosa muy interesante que nos habla de la Mars Odyssey, sobrevolando la región de Cydonia y haciendo un escáner topográfico por infrarrojos de lo que posiblemente haya debajo de Cydonia. Y nos mostró también imágenes muy llamativas sobre unas estructuras en forma de cuadrado bajo Cydonia. Esto también lo podéis encontrar en Internet, sobre todo en los servidores oficiales. Creo que en Enterprise Mission podéis encontrarlo, aunque pertenece a Mars Odyssey. Hay un símil dentro de las escrituras cuneiformes, de las tablillas sumerias, que nos hablan de la tumba de Alalú en Marte. Algo que, bueno, se asemeja mucho a la cara de Cydonia, porque en las escrituras nos dicen que Alalú murió en Marte, este Anunnaki, y que se le construyó una cara por encima como tumba. Pero bueno, eso es una anécdota que podría encajar con muchas otras historias. Para terminar, os debo decir que existen dos conclusiones de todo este asunto que os he contado. La primera, o a la NASA se le escapan muchas cosas de lo que de verdad encontraron en Marte, y la segunda, o NASA nos está poniendo datos poco a poco para que nosotros nos sensibilicemos con que es posible que existiera otra historia y un día nos den el anuncio de que han encontrado vida en Marte. Pero no vida molecular ni biológica, sino, por ejemplo, nos dan el anuncio de que han encontrado una rata enorme muy rara en Marte o cosas así. Yo creo que es A o es B. ¿Por qué? Porque está todo en la NASA. Son imágenes que, vuelvo a insistir, están ahí, se pueden encontrar y, bueno, están ahí. Y eso es lo que más me ha impresionado de toda esta investigación. Ahora voy a mirar los comentarios, aunque creo que no está activada la caja de comentarios en este directo, los comentarios en tiempo real, y voy a ver si hay alguien preguntando. No, no está activada la caja de comentarios, por lo tanto, no podemos hablar más sobre estas preguntas. Y nada, dicho esto, me despido aquí. Sé que ha sido algo extraño el hacer conferencias en directo. Para mí es un hangout, como hemos hecho en muchos programas, y creo que es algo muy importante esta iniciativa porque, la verdad, juntar conocimiento y opiniones distintas es lo mejor que podemos hacer. Muchas gracias, la Caja de Pandora, Luis Palacios, los administradores de la Caja de Pandora. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, por este espacio. Y nada, le cedo el turno a nuestro siguiente amigo. Iván, muchísimas gracias por tu ponencia. Realmente maravilloso encontrarse con esa información que, sinceramente, ahí ya hay que decir, el que tenga ojos para ver, que vea. Así que de mi parte te agradezco mucho tu participación y será hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.